se empieza desde la prehistoria y luego hay un desarrollo. Ya en la prehistoria se han encontrado que existen restos de piedra que eran agujas hechas de piedra y hechas de hueso también, ¿vale? Se usaban para paliar los dolores. Y luego también, por ejemplo, se sabe que las piedras que usaban en el fuego, en la prehistoria, para calentarse, las ponían en zonas donde se sentían doloridas y se aliviaba el dolor. Eso luego dará un desarrollo dentro de la medicina china, pero de allí unos inicios. Como también hay unas pinturas prehistóricas que dan el desarrollo al tai chi, por ejemplo, ¿no? Que hay alguno que practica por aquí. Bueno, después, cuando empezamos en el apartado, ¿veis bien desde atrás las letras? Todo no lo voy a explicar porque es profundizar demasiado. Pero bueno, lo más importante, ya cuando entramos en la historia, que es decir, que ya en el 1000 a.C., ¿no? Ya empieza a haber escritos, pues sabemos que ya existían profesores que se dedicaban a la enseñanza de la medicina. Por eso se dice que la medicina china es milenaria, ¿vale? Entonces, el libro más importante que se estudia en las universidades, donde se basa todo, se hace el diagnóstico y el tratamiento gracias a este libro, se llama el Huang Di Jing, que traducido es el Tratado de Medicina Interna del Emperador Amarillo. El Emperador Amarillo, que todos habréis visto la película, pues este hombre dedicó toda su vida a que sus doctores que estaban en la corte los mandó fuera a las tierras que estaban invadidas en China para que aprendieran de las aldeas y de diferentes partes qué es lo que hacían los médicos de las aldeas. Y con toda esa información se hizo un compendio y se escribió este libro. Por eso es tan importante. Está escrito del 475 a.C., milenaria. Pues ahí está. Ya después, en los 600 después de Cristo, se empieza a expandir a los países limítrofes. Japón, Corea. Se sigue habiendo un avance, ya veis que avanzamos de época, ya estamos en la Edad Media. Ya hasta el siglo XVII son los jesuitas que van allá en misiones cuando descubren la medicina china y traen a Francia la acupuntura. ¿Vale? Ahí está la introducción en Europa. Bueno, el concepto holístico. Algo os dirá, ¿no? Holístico. Integral. Bueno, perfecto. Ya no necesito más voluntarios. Bueno, pues sí, los chinos siempre han observado la naturaleza, muy observadores. Entonces, pues ellos veían el tiempo y veían cómo les afectaba a su salud, ¿no? Incluso pues gente que vivía en zonas de mucho calor, que podían tener más propensos a problemas de corazón, o gente donde vivía en zonas que hacía mucho viento y veían que había más locuras. También veía pues la alimentación, que dependía mucho de lo que se alimentaban para estar más sanos, lo que heredaban de sus padres. Estos dibujos que voy poniendo aquí, lo que estoy explicando, las emociones. El estado emocional de la persona influye muchísimo también para el desarrollo de las enfermedades. Los trabajos que realizaban por aquel entonces, y ahora todo esto lo trasladamos a nuestra vida moderna y sigue siendo lo mismo. Todo lo que está a nuestro alrededor nos influye para nuestro estado de salud. Y ese es el concepto que se basa siempre. A la hora de hacer un diagnóstico tenemos que abarcar todo. Bueno, pues hay dos teorías importantes. Una es el yin y el yang, que ya muchos sabréis lo que es. Pues una cosa que no es, que sin querer lo suele decir mucho la gente, es lo bueno y lo malo. Y yo, no. Las dos cosas son buenas, el yin y el yang, ¿vale? Mirad. Son dos energías contrapuestas, en eso estoy de acuerdo, pero se complementan. Y las dos forman una única unidad, por eso el símbolo es circular, es perfecto. Y a su vez, no podrían vivir una sin la otra. Además, tiene una filosofía que es contraria un poco a la filosofía aristotélica, que la aristotélica dice, esta mesa es cuadrada o rectangular, o esta mesa no es rectangular. No puede haber o es o no es. Y los chinos dirían, esta mesa es rectangular y no es rectangular. Porque igual si miramos al microscopio, no acaba precisamente en 90 grados.
pero así lo dirían con la naturaleza. Por ejemplo, hoy es de día o es de noche. Entonces miraríamos el cielo y diríamos, ah, pues no está el sol, es de noche. Por simplificarlo, ¿no? Pero ellos siempre, el tiempo va pasando y ahora estaremos en una característica, en un elemento como el yin, por ejemplo, pero siempre tendrá una parte de yang. Siempre contendrá la semilla del otro. ¿Esto lo entendéis? Sí. Vale. Bueno, pues por explicaros los símbolos, en el yin y el yang tienen una parte común, que es la izquierda, que significa colina, y en el yin esto significa nube o luna, que luego se ha desarrollado, y en el yang es el símbolo del sol, la parte de la derecha. Entonces el sol que da la colina y lo ilumina, y ahí empieza a demostrar un poco las características del yang. Y al revés sería con la nube o la luna que está sobre la colina. Entonces, por ejemplo, características que podríamos dar del yang es que es el día, es lo masculino, es lo rápido, lo fuerte, lo ascendente, lo caliente, y al contrario, el yin sería la noche, lo femenino, lo suave, lo lento, lo descendente y lo frío. Bueno, ¿alguna pregunta? Antes de que... Pues hay gente que me dice, oye, lo femenino, pero ¿qué pasa, que todas las mujeres somos yin? Y digo, pues no. Todas las mujeres no tienen por qué ser yin 100%. Habrá mujeres que sean más yang. Y ahora, antes de seguir dando esta explicación, voy a haceros una pregunta que tiene truco. Si pensamos, por ejemplo, en Cantabria, en el clima, ¿qué diríais? ¿Qué es yin o yang? Yin. Sí. Vale. Pues yo os digo que depende. Si lo comparamos con Sevilla, será yin. Pero si lo comparamos con Estocolmo, pues será yang, ¿no? Pues así con todo. Por ejemplo, una mujer, pues puede ser que tenga un carácter fuerte y podremos decir que es yang si comparamos con otra mujer que es más yin. Pero igual si lo comparamos con un hombre más fortote y con más carácter, diremos, pues no, esta mujer es yin. Entonces en la medicina nosotros siempre lo que vamos a hacer es comparar con su estado natural, ¿no? Y veremos un poco si está en su equilibrio o si tiene más factor yang o al revés, ¿no? Menos factor yang y sobra el yin. Por ejemplo, si una persona tiene diarreas, pues podremos decir que hay un exceso de yin, ¿no? Lo descendente, o una falta de yang. Y por ejemplo, si tiene palpitaciones, es una característica de yang, ¿no? Vale. Por ahí va a ir un poco, la persona me va a ir diciendo síntomas, yo voy a clasificarlos en yin o en yang, dependiendo de cada uno, y más cosas, ¿no? Pero bueno, esto sería una de las clasificaciones. Vale.